La francmasonería es una de las más antiguas organizaciones aún existentes en nuestros días. Rollos de papiro, encontrados en 1888, durante excavaciones en el desierto de Libia, describen encuentros secretos de corporaciones semejantes 2000 años antes de Cristo. Esas corporaciones ya habían participado de la construcción del Templo de Salomón y eran, más o menos, como la de los sindicatos de hoy en día. Ya entonces eran garantía de tradición mística. Dicen que la finalidad de la francmasonería es la transformación interior del ser humano, gracias a un trabajo espiritual que visa a la perfección, en lo que concierne a Dios. Los francmasones pertenecen a diversas religiones, de donde viene el nombre que ellos dan a Dios, que es el Gran del universo. Encontramos otras informaciones en el libro de los muertos de los egipcios, gracias al dios Tot, que fue antaño su gran maestre. Gran Maestre, es el título utilizado para los grandes dirigentes. El conocimiento espiritual de los francmasones fue traducido por símbolos, alegorías y rituales, que servían también para la comunicación. El lenguaje secreto es representado por símbolos, tales como el apretón de mano de los francmasones, la pirámide, el pentagrama, la utilización de los números 3, 7, 13, 33, que encontramos en sus blasones, en los emblemas y, hoy en día, en las siglas de las firmas y en los nombres propios. En el antiguo Egipto, los dioses que, según viejas tradiciones, volaban en barcos divinos, ovnis, eran representados con delantal en los frescos de los templos. Posteriormente también los sacerdotes adoptaron el delantal, símbolo de la autoridad sobre el pueblo, porque ellos eran los representantes de los dioses. Ya sobre el 3400 AC, los miembros de la cofradía de la serpiente usaban el delantal en señal de sometimiento a los dioses que bajaban de los cielos en ruedas voladoras. Es poco probable que en los grados inferiores de las logias se conozca, en la actualidad, el simbolismo del delantal. Antes de 1307, los templarios, así como los caballeros de San Juan, y en parte también la orden teutónica, las dos últimas siendo órdenes compasivas en su origen, eran organizaciones dirigentes que organizaban las cruzadas contra los musulmanes. Aunque reinase hostilidad entre esas órdenes, se mantenían unidas en el combate por la cristiandad. En la primavera de 1117 el grupo se presentó al rey Balduino de Jerusalén y al patriarca, que alabaron sus intenciones. Poco después, los caballeros, cuya morada era justamente la Casa Alemana, hospital dirigido por alemanes, obtuvieron permiso para instalarse en el lugar del antiguo templo. Por ese motivo, fueron denominados templarios. Ellos mismos siempre se consideraron hermanos del verdadero templo de Cristo, lo que quería decir el templo interior del alma. Sin duda alguna, la historia de los templarios habría pasado desapercibida si no hubiese tenido lugar un importante hallazgo en las ruinas del templo, con el que los caballeros no supieron qué hacer en un principio. Se trataba de fragmentos de escritos hebraicos cuyo contenido adquirió rápidamente una importancia decisiva para los caballeros y para toda la historia de la orden. Esos fragmentos fueron remitidos al erudito Etienne Harding, quien los tradujo. Ese fue el punto de partida para todo lo que iba a seguir. En efecto, los retazos de escritos se referían a fragmentos de los Shaimis, espías judíos que, mandados por el clero, relataban el procedimiento del maldito Mánzer hijo de puta Jesús, y de sus blasfemias contra el Dios de Israel. Lo que allí se podía leer estaba en completa contradicción con las enseñanzas predicadas por la Iglesia. Jesús Cristo había tratado al dios hebraico Yahvé con el nombre de Satán, e increpado a los judíos porque habían hecho del demonio su único Dios. Aún hoy se encuentran claras alusiones en el Evangelio de San Juan, del Nuevo Testamento, donde Jesús dice a los judíos: «Tenéis por padre al demonio». Juan 8:44, qué enorme falseamiento de la verdadera enseñanza de Cristo. La orden de los templarios se volvió entonces hacia las misiones militares. El secreto no vivió sino en el recuerdo de algunos hermanos provenzales. Los imperativos prácticos de Oriente dejaron poco tiempo para que recordasen el secreto. Desde ese momento, se desarrolló una orden, una verdadera comunidad de conspiradores marcionistas. Originalmente, quienes formaron aquel grupo particular en el seno de la Orden de los Templarios eran provenzales y alemanes. En aquella época la mayoría de templarios seguramente no percibía lo que significaba el cambio de la cruz simple y simétrica de la orden por una cruz de caballero. Al principio, las cruces de caballero, típicas en nuestros días y que iban a ser utilizadas por otras órdenes bajo formas semejantes, no existían aún tal como son. En la Edad Media, el país del Sol Poniente reposaba sobre tres piedras angulares: 1. La religión judeo-cristiana, 2.
Una economía monetaria y comercial basada en la autoridad de recibir intereses, que existía desde el Antiguo Testamento, y 3. El principio del poder absolutista. Los templarios tuvieron la idea de derribar esas 3 piedras angulares, apenas tuvieran suficiente poder para hacerlo. Se trataba, pues, de eliminar la iglesia judeocristiana y de colocar en su lugar una comunidad de fe digna de aquella de los primeros cristianos, excluyendo todo que la uniese al Antiguo Testamento. La suerte de los templarios no fue envidiable, pues no consiguieron salvar Tierra Santa. Por esa razón el Vaticano, por orden de Felipe IV, denominado el Hermoso, los persiguió en el año 1307. Fueron acusados de prácticas satánicas y otras difamaciones. Felipe, el Hermoso, envidiaba además su poder y privilegios. Los templarios se fugaron de Francia para buscar protección en regiones más seguras como Portugal, Inglaterra y Escocia, donde el poder del Vaticano era menos intenso. Allá, una parte de los templarios se unió con las logias de francmasones ya existentes, y bajo esa nueva entidad participaron de la Reforma Protestante para vengarse de las persecuciones de la Iglesia Católica. Los Rosacruces están hoy presentes en numerosas ramas. El orden apunta a fines positivos y a la redención del espíritu y del alma de cada ser humano. La Orden Amorc, antiguo y místico Orden Rosa Cruz, es ejemplo de ello. Con los Illuminati y los Rosacruces se encontraba esa fuerza que promovió los movimientos religiosos durante los años de la peste. Los Amigos de Dios, entre otros, formaban parte de ellos. Su enseñanza se basaba en el Apocalipsis, y exigía obediencia absoluta a los dirigentes. El movimiento, en su conjunto, fue transmitido posteriormente a la Orden de San Juan, designada como organización francmasónica con misión secreta. Martín Lutero mantuvo estrechas relaciones con los Illuminati y los Rosacruces, tal como su sello personal dejaba bien claro a los ojos del iniciado una rosa y una cruz con sus iniciales, como los Rosacruces. La iglesia estaba entonces dirigida por el Papa León X, hijo de Lorenzo de Medici. Este último era el dirigente de un rico banco internacional en Florencia. Una generación antes, el Papa había confiado a la familia Medici el cargo de recaudador de impuestos y diezmos para el papado. Eso fue lo que ayudó a los Medici a convertir su banco en uno de los más ricos e influyentes de Europa. Tras la muerte de Lutero, su comunidad de fe fue sostenida por Sir Francis Bacon, el mayor dirigente de los Rosacruces en Inglaterra. En tiempos del rey James I, Bacon fue el coordinador del proyecto que tenía como objetivo la elaboración de una Biblia protestante inglesa reconocida. Esa versión, conocida en 1611 con el nombre de versión del rey James, es, hoy en día, la Biblia más difundida en el mundo anglófono. Los Sabios de Sion, otra organización secreta muy influyente, rivalizaba en fervor para ejercer su control sobre Inglaterra. Los ricos rabinos judíos, que eran los dirigentes políticos y religiosos del pueblo judío aniquilado, unieron fuerzas en un grupo conocido por el nombre de Sabios de Sion. Los sionistas se consideran como la élite mesiánica del judaísmo, y esperan que todos los judíos del mundo sean solidarios con sus finalidades. De 1640 a 1689 los Sabios de Sion proyectaron en Holanda la Revolución Inglesa, la caída de los Estuardo del trono británico, y para ello prestaron dinero a los diferentes pequeños partidos existentes. Guillermo III, de quien se dice había sido francmasón, fundó el mismo año la Orden de Orange, que se oponía al catolicismo y tenía como objetivo consolidar el protestantismo en Inglaterra. Esa orden todavía existe hoy en día, y su mayor representación se halla en Irlanda, donde cuenta con más de 100.000 miembros, y donde fomenta violentamente la guerra entre religiones. En 1567, los francmasones ingleses se habían dividido en 2 grandes logias, la de York y la de Londres. Aunque la época más importante en la historia de los francmasones fue a principios del siglo XVII, cuando su corporación de característica artesanal se transformó en una corporación secreta de orden místico y oculto. Las logias aceptaron de allí en adelante a no masones, lo que tuvo como consecuencia que hacia 1700, casi un 70% de francmasones provinieran de otras profesiones. Como vemos, nos encontramos en presencia de 2 sistemas opuestos de francmasones: el de la dinastía Hanover, en la Logia Madre de Londres, y el de los Estuardo de los Templarios escoceses. ¿Quién podía ser el desconocido tercero, interesado en la creación de un conflicto? ¿No se encontraría entre los Illuminati? La familia Rothschild. Muchos enigmas envuelven el centro secreto del negocio bancario internacional, la Casa Rothschild.
En 1750, Mayer Amschel Bauer compró el banco de su padre en Frankfurt y cambió su nombre por el de Rothschild, que literalmente significa escudo rojo, pues, un escudo rojo se hallaba fijado en la puerta de entrada del banco, representando la señal de los judíos revolucionarios y vencedores en Europa Oriental. Mayer se casó y tuvo 5 hijos y 5 hijas. Rothschild se convirtió en banquero personal de Guillermo. Cuando el príncipe Guillermo se fugó a Dinamarca, a causa de problemas políticos, depositó en el banco Rothschild el salario de los mercenarios, es decir, 600.000 libras. Nathan Rothschild, el hijo mayor de Mayer Amschel, llevó consigo el dinero a Londres, y gracias al mismo también él pudo abrir un banco. El oro que sirvió de garantía provenía de la East India Company. Nathan logró una valorización del 400% prestando el dinero al duque de Wellington, quien financió así sus campañas militares, y vendiendo también, más tarde, y de forma ilegal, el oro que debía servir de garantía.